Doña Elena observaba desde la ventana de su casa, sus ojos entrecerrados, cómo su hijo Javier salía de su hogar junto a su esposa, Laura. La felicidad que irradiaban juntos la llenaba de un resentimiento profundo. Javier, su único hijo, siempre había sido el centro de su vida, y ahora con Laura a su lado se sentía desplazada. La risa de la pareja resonaba en su mente como un eco que la atormentaba. Doña Elena no podía soportar la idea de que su hijo hubiera encontrado la felicidad lejos de ella. En su juventud, doña Elena había sido una mujer fuerte y decidida, pero el paso del tiempo había hecho mella en su carácter. Su vida se había reducido a la rutina diaria y a un resentimiento que crecía con cada sonrisa que su hijo compartía con Laura. Recordaba cómo había intentado advertirle sobre los peligros de la vida matrimonial, sobre cómo las mujeres podían desviar a los hombres de su camino. Laura, con su belleza y su bondad, parecía ser la perfecta esposa, pero en el fondo, doña Elena estaba segura de que era una influencia negativa. La relación entre doña Elena y Laura había comenzado con promesas de amor y aceptación, pero rápidamente se tornó en un campo de batalla emocional. Doña Elena recordaba la primera vez que conoció a Laura, una joven llena de sueños y aspiraciones. La suegra había intentado ser amable, pero la inseguridad comenzó a infiltrarse en su corazón. A medida que Laura se integraba en la vida de Javier, doña Elena sintió que su papel como madre estaba siendo amenazado. La joven parecía tener una conexión especial con su hijo, algo que doña Elena nunca había experimentado. Esa sensación de pérdida la consumía, y la envidia se transformó en un veneno que la corroía lentamente. Una tarde, mientras se servía un té, la idea comenzó a gestarse en su mente. Si había algo que podía cambiar la situación, era un acontecimiento extraordinario, algo que llamara la atención de Javier y lo hiciera replantearse su matrimonio. La solución llegó como un rayo en una tormenta. Fingiría tener cáncer. La sola idea la hizo estremecer, pero la necesidad de recuperar el control sobre su hijo era más fuerte que cualquier escrúpulo moral. Con determinación, doña Elena comenzó a investigar sobre los síntomas del cáncer, prestando atención a cada detalle. Quería que su actuación fuera creíble, que su hijo no tuviera motivos para dudar de ella. Empezó a quejarse de dolores constantes, a perder peso de manera gradual y a simular una fatiga que la mantenía en la cama durante días. Cada vez que Javier la visitaba, ella se aseguraba de que él viera su estado deteriorado. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían hundidos, y su piel adquiría un tono pálido que la hacía parecer una sombra de la mujer que había sido. Javier al principio se mostró preocupado, pero rápidamente se dejó llevar por la angustia de su madre. «No puedo dejar que pase por esto sola», se decía a sí mismo mientras la abrazaba, prometiéndole que haría lo que fuera necesario para ayudarla. Doña Elena sonreía por dentro, regocijándose en su triunfo inicial. Sin embargo, sabía que para completar su plan necesitaba que Laura fuera excluida de la vida de Javier, y eso no sería una tarea fácil. Un día, mientras doña Elena se recuperaba en su cama, decidió llamar a Laura. La conversación fue tensa. Doña Elena se presentó como una madre preocupada. «Laura, creo que es mejor que te alejes de Javier por un tiempo. Necesita concentrarse en su madre. No quiero que te sientas mal, pero esta es una situación muy delicada», le dijo con voz temblorosa. Laura, confundida y preocupada, prometió que se alejaría un poco, aunque le costaba entender por qué su suegra le pedía eso. Mientras pasaban los días, Javier se sumergió en el papel de hijo cariñoso y protector. Las visitas a su madre se volvieron más frecuentes. Laura, sintiéndose alejada y triste, comenzó a preguntarse si realmente era una carga para Javier. La inseguridad se instaló en su corazón, y aunque intentaba ser comprensiva, cada día se alejaba un poco más de su marido. Doña Elena observaba a su hijo desde la penumbra, disfrutando del sufrimiento que había causado. Sabía que su plan estaba funcionando. Javier, cada vez más preocupado por la salud de su madre, comenzaba a cuestionar su relación con Laura. ¿Es realmente el momento adecuado para ser feliz con ella? ¿No debería estar aquí con mi madre, en lugar de preocuparme por mis propios deseos?, pensaba. La culpa lo consumía, y doña Elena se regocijaba en su victoria silenciosa.
Sin embargo, había un pequeño detalle que doña Elena no había previsto. Laura, una mujer fuerte e inteligente, no se quedaría de brazos cruzados. A pesar de la distancia que su suegra había impuesto, comenzó a investigar por su cuenta. Habló con amigos en común y comenzó a notar patrones extraños en el comportamiento de doña Elena. Las historias que contaba sobre su enfermedad parecían no tener sentido, y los síntomas que describía no concordaban con lo que había leído. La curiosidad de Laura se convirtió en sospecha. Un día decidió visitar a doña Elena sin avisar. Al llegar, la encontró en un estado que parecía más una actuación que una enfermedad real. La mujer estaba recostada en su cama, con una manta sobre ella, pero su rostro mostraba una chispa de satisfacción que Laura no pudo ignorar. Esa noche, Laura se enfrentó a Javier. «Necesitamos hablar», le dijo, y la seriedad de su tono hizo que Javier se detuviera en seco. «Tu madre no está enferma. Creo que está manipulando la situación para separarnos». Javier, aunque sorprendido, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que su madre pudiera ser capaz de algo así lo dejó en un estado de confusión. «Eso es absurdo», respondió, pero en su interior una semilla de duda había sido plantada. Mientras la tensión aumentaba, la historia de doña Elena avanzaba hacia un punto crítico. Su plan estaba a punto de enfrentarse a la verdad, y las consecuencias de sus actos comenzaban a asomarse en el horizonte. La pregunta que quedaba era: ¿podría doña Elena mantener su farsa antes de que todo se desmoronara? Si usted está disfrutando de esta historia y quiere saber cómo continúa, deje su like ahora. Esto me ayuda mucho a seguir trayendo estas historias reales para usted. La tensión estaba en el aire, y lo que vendría a continuación cambiaría para siempre la vida de Javier y Laura. Doña Elena, impulsada por los celos y la desesperación, había trazado un plan que la haría la protagonista de una tragedia familiar. Convencida de que su hijo Javier estaba bajo la influencia negativa de Laura, su nuera, decidió utilizar el recurso más drástico que se le ocurrió: fingir que tenía cáncer. Para ella, esto no era solo una mentira, era su última carta para recuperar el control sobre la vida de Javier. La idea germinó en su mente como una espina que crecía cada día. En una de sus visitas a la clínica, observó a pacientes con enfermedades terminales y su sufrimiento profundo. En lugar de sentir compasión, se sintió inspirada. «Si ellas pueden hacer esto, yo también», pensó, convencida de que su actuación podría cambiar el rumbo de la vida de su hijo. Lo que doña Elena no anticipó fue que su plan, aunque brillante en su retorcida lógica, era un camino lleno de espinas. Una mañana se preparó para la representación más importante de su vida. Con un rostro demacrado y una apariencia de angustia, se dirigió a la casa de Javier y Laura. Llevaba consigo un diagnóstico falso y una historia que prometía conmover hasta el corazón más endurecido. Al llegar, tocó la puerta y su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba a punto de entrar en una nueva fase de manipulación. Laura abrió la puerta y al ver a su suegra con ese semblante, sintió una punzada de preocupación. «Doña Elena, ¿qué le pasa?», preguntó, intentando leer su expresión. La mujer hizo un gesto de dolor y se dejó caer en el sofá, como si cada movimiento le costara un esfuerzo titánico. Javier, que había estado en la cocina, salió al escuchar el alboroto. Al ver a su madre en ese estado, su rostro se tornó pálido. «Javier, necesito hablar contigo», dijo doña Elena con un hilo de voz. «Los médicos me han diagnosticado cáncer. Un tipo muy agresivo». La declaración cayó sobre Javier como un balde de agua fría. Su mente se nubló y el tiempo pareció detenerse. Laura, presa de la angustia, se acercó a su lado, y ambos se sentaron junto a doña Elena. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Laura, tratando de mantener la calma, a pesar de la tormenta emocional que se desataba en su interior. «¿Cómo puedes estar segura del diagnóstico?». La pregunta, aunque legítima, sonó como una acusación en los oídos de doña Elena. «Lo sé porque he visto a los médicos. Ellos me lo dijeron claramente», respondió, controlando su voz para que sonara quebrada y creíble. «No tengo mucho tiempo. Quiero que estemos juntos como familia en este momento tan difícil». La manipulación estaba en marcha, y doña Elena
Se sentía como una actriz en el clímax de una obra. Javier, aún en estado de shock, tomó la mano de su madre. No, no puede ser. Haremos lo que sea necesario para ayudarte. Laura, necesitamos estar aquí para ella, dijo, convirtiéndose en el apoyo que doña Elena había anticipado. Pero en el fondo, Laura no podía dejar de pensar que algo no encajaba, que la actuación de doña Elena era demasiado perfecta, demasiado calculada. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones y tensión. Doña Elena, ahora en su papel de enferma, comenzaba a manipular cada situación a su favor. Se quejaba de dolor y exigía la atención constante de Javier, quien, dividido entre su deber como hijo y su amor por Laura, se sentía cada vez más atrapado. Laura, por su parte, intentó ser comprensiva. Sabía que el cáncer era una enfermedad devastadora, pero la forma en que doña Elena utilizaba la situación para alejarla de su esposo la llenaba de incertidumbre. En las noches, mientras Javier cuidaba de su madre, Laura se quedaba despierta, reflexionando sobre el camino que había tomado su vida. ¿Era posible que su relación fuera víctima de una manipulación tan baja y cruel? Las discusiones entre Laura y Javier comenzaron a surgir. Él, cada vez más consumido por la preocupación por su madre, apenas prestaba atención a las necesidades de su esposa. Ella, sintiéndose relegada y sola, intentaba acercarse a él, pero cada vez que lo hacía, la sombra de doña Elena se interponía entre ellos. «Tú no entiendes lo que está pasando», decía Javier frustrado. «Ella es mi madre». Laura, sintiendo que su corazón se rompía, decidió confrontar a doña Elena. La visita a su casa no sería fácil, pero sabía que debía hacerlo. Necesitaba respuestas, y más que eso, necesitaba saber si su instinto estaba en lo correcto. Al llegar, encontró a doña Elena sentada en el sofá, con una manta que la cubría y un vaso de agua en la mano. La imagen era la de una mujer frágil, pero Laura sabía que debía ser fuerte. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, con voz firme pero temblorosa. «No puedes jugar con la salud de alguien así. Si no estás enferma, estás haciendo un daño terrible». Las palabras eran un reto, un golpe directo al corazón de doña Elena. «Tú no entiendes», gritó doña Elena levantándose abruptamente. «Lo único que quiero es que mi hijo esté a salvo». En ese momento, Laura sintió que el aire se volvía pesado. Era el primer indicio de que la verdad no era tan simple como parecía. La rabia se mezclaba con la compasión y todo parecía un juego peligroso. «Si quieres a Javier, deberías dejarlo ser feliz. No puedes separarnos con mentiras». Doña Elena, en su papel de víctima, comenzó a llorar. «No puedo perderlo, Laura. No puedo. Tú lo estás alejando de mí». La manipulación estaba en su punto más alto, y Laura sintió que el tiempo se agotaba. Si esta historia te está interesando, no olvides dejar tu like. Esto me ayuda a seguir trayendo historias reales y emocionantes como esta. Mientras las tensiones aumentaban, doña Elena sabía que estaba cerca de lograr su objetivo. Su plan estaba dando sus frutos, y aunque Laura la cuestionaba, cada lágrima de la mujer era un paso más para distanciar a su hijo de su nuera. La vida de Javier y Laura había tomado un giro inesperado tras la llegada de doña Elena, la madre de Javier. Con su carácter autoritario y su mirada penetrante, era evidente que tenía un plan. Nadie podía imaginar que, en el fondo de su mente, doña Elena había tramado una mentira que cambiaría el rumbo de toda la familia. Una tarde, el timbre sonó. Javier estaba en la sala, revisando unos documentos, mientras Laura estaba en la cocina preparando la cena. Al abrir la puerta, doña Elena entró con una expresión seria, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Javier, al verla, sintió una punzada en el estómago. Sabía que su madre no visitaba sin un motivo importante. «Hola, mamá», dijo Javier con una sonrisa nerviosa. «¿Todo bien?». Doña Elena no respondió de inmediato. Su rostro se tornó aún más sombrío, y Javier sintió que el aire en la habitación se volvía denso. Laura, al escuchar el tono de su esposo, salió de la cocina y se unió a ellos. «¿Qué sucede, doña Elena?», preguntó Laura, notando la tensión en el ambiente. «Javier, tengo que hablar contigo», comenzó doña Elena, su voz temblando. «He ido al médico
y me han diagnosticado cáncer. El tiempo pareció detenerse. Javier sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La noticia golpeó como un rayo, y no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Laura, al escuchar la noticia, sintió una mezcla de tristeza y desconfianza. Sabía que la relación entre Javier y su madre siempre había sido complicada, y ahora todo parecía más confuso que nunca. ¿Cáncer?, preguntó Javier casi sin aliento. ¿Estás segura? Sí, cariño. El médico me dijo que es un caso grave. Necesitaré tratamiento y... No sé cuánto tiempo me queda, respondió doña Elena fingiendo una vulnerabilidad que le era natural. Javier, atrapado entre el dolor y la confusión, tomó de la mano a su madre. No te preocupes, mamá. Estoy aquí para ti. Haremos lo que sea necesario, dijo decidido a estar a su lado. Laura observaba la escena con un nudo en el estómago. La actuación de doña Elena era magistral. Sin embargo, había algo en su mirada que le parecía extraño. La preocupación de su esposo era genuina, pero en el fondo, Laura comenzaba a sospechar que su suegra estaba manipulando la situación a su favor. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de hospitales, médicos y diagnósticos. Doña Elena sabía cómo aprovecharse del amor de su hijo. Cada visita al hospital se volvía más dramática que la anterior, y Javier se sentía cada vez más alejado de Laura. La atención que le brindaba a su madre era total, y Laura, aunque trataba de ser comprensiva, no podía evitar sentirse desplazada. Una noche, mientras Javier pasaba la noche en casa de su madre, Laura se sentó sola en el sofá, reflexionando sobre lo que estaba sucediendo. Recordó momentos de su infancia, cuando su madre también había utilizado la enfermedad como una herramienta de control. Laura no podía dejar de pensar en la posibilidad de que doña Elena estuviera mintiendo. Pero ¿cómo podría comprobarlo sin poner en peligro la relación con Javier? La tensión aumentaba y la situación se tornaba insostenible. Laura decidió que necesitaba una conversación sincera con Javier. Cuando él regresó de la casa de su madre, encontró a Laura esperándolo con una expresión decidida. «Javier, necesitamos hablar», dijo ella, tratando de mantener la calma. «¿Sobre qué?», preguntó él, aún afectado por el día que había tenido. «Sobre tu madre». «Creo que hay algo que no me estás diciendo», respondió Laura, buscando la forma de expresar su preocupación. Javier se puso a la defensiva. «¿Qué quieres decir? Ella está enferma. ¿Por qué no puedes apoyarla?» «No se trata de eso», exclamó Laura frustrada. «Estoy aquí para apoyarla, pero también necesito que veas lo que está pasando entre nosotros. Ella está usando esta situación para separarnos». Javier se sintió herido por las palabras de Laura. Era como si ella estuviera cuestionando su amor por su madre. Pero en el fondo, una pequeña parte de él comenzaba a dudar. La forma en que doña Elena parecía disfrutar de la atención, el dramatismo de sus síntomas, era todo parte de un plan. Laura decidió que debía actuar. No podía dejar que su matrimonio se desmoronara. Así que comenzó a hacer llamadas a las clínicas donde supuestamente doña Elena estaba recibiendo tratamiento. Con un poco de astucia, logró obtener información que la sorprendió aún más. Doña Elena no había sido diagnosticada con cáncer en absoluto. La revelación la dejó atónita. La ira y la tristeza se entrelazaban en su interior mientras se daba cuenta de que su suegra había manipulado todo. La revelación era desgarradora, pero también la motivó a enfrentarse a doña Elena. Sabía que debía hacerlo por el bien de su matrimonio. «Si esto continúa así, no sé si podré seguir adelante», pensó Laura con determinación mientras se preparaba para el enfrentamiento inevitable que se avecinaba. Se dio cuenta de que la lucha no sería solo por su amor, sino por la verdad. La mentira de doña Elena había creado un abismo entre ella y Javier y estaba decidida a cerrarlo. Pero, ¿estaría Javier dispuesto a ver la verdad o seguiría siendo un peón en el juego de su madre? En ese instante tenso, Laura se sintió más fuerte que nunca. Sabía que la batalla por su matrimonio apenas estaba comenzando. Si estás disfrutando esta historia y quieres saber cómo termina, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo estas historias reales para ti. La verdad estaba a punto de salir a la luz
y el desenlace prometía ser explosivo. La noticia de la supuesta enfermedad de doña Elena se esparció como un incendio en la mente de Javier. Al recibir la llamada de su madre, su corazón se detuvo por un instante. La voz temblorosa de doña Elena, cargada de una tristeza que parecía palpable, le reveló que había sido diagnosticada con cáncer. La palabra resonó en su mente y un torbellino de emociones lo invadió. Miedo, tristeza, pero sobre todo, un sentido de responsabilidad que lo llevó a dejar de lado cualquier rencor hacia Laura. Javier, que siempre había tenido un carácter fuerte, se sintió vulnerable ante la noticia. Recordó su infancia, los momentos en que su madre había estado a su lado, apoyándolo en cada paso. Ahora, sentía que era su turno de ser el pilar en el que doña Elena pudiera apoyarse. Sin pensarlo dos veces, decidió visitar a su madre, dejando de lado el conflicto que había surgido entre él y Laura. Era un momento crítico, y su madre necesitaba de él. Al llegar a la casa de doña Elena, la atmósfera era densa, cargada de emociones contenidas. La sala estaba en penumbra, y doña Elena se encontraba sentada en su sillón favorito, cubierta con una manta. Cuando su mirada se cruzó con la de Javier, una mezcla de tristeza y alivio apareció en su rostro. «Hijo, gracias por venir», murmuró ella, su voz débil como un susurro. Javier se acercó y la abrazó con fuerza. Era un abrazo que comunicaba todo lo que había guardado en su interior. «¿Cómo estás, madre? Estoy aquí para lo que necesites», dijo él, tratando de mostrar una fortaleza que no sentía. Doña Elena le sonrió débilmente, y en ese instante, Javier sintió que el peso de sus problemas con Laura se desvanecía. Era como si la enfermedad de su madre hubiera creado un lazo que los unía más que nunca. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Javier se convirtió en el cuidador de su madre, organizando citas con médicos, investigando tratamientos y asegurándose de que doña Elena tuviera todo lo que necesitaba. En su mente, la idea de que Laura podía estar equivocada sobre la supuesta farsa de su madre no tenía cabida. Estaba completamente dedicado a su madre, y su amor filial eclipsaba cualquier resentimiento que pudiera haber sentido. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Javier comenzaba a sentir una inquietud. Algo no encajaba. Las historias que doña Elena le contaba sobre su enfermedad parecían vagas, y sus síntomas no eran tan evidentes como deberían ser. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, él los ahogaba, recordando la fragilidad de su madre. «No puedo dudar de ella en este momento», se repetía. Mientras tanto, Laura, que había estado investigando la situación, se encontró con un antiguo amigo de la familia que había trabajado en el hospital, donde doña Elena supuestamente estaba recibiendo tratamiento. Laura, decidida a obtener respuestas, se acercó a él. «¿Cómo es posible que no haya un registro de su enfermedad?», le preguntó, angustiada. El amigo, preocupado por la situación, le respondió que no había encontrado nada sobre doña Elena en los archivos médicos. Ese descubrimiento hizo que Laura sintiera un escalofrío recorrer su espalda. La duda comenzó a carcomerla. A medida que los días pasaban, Javier continuaba sumido en el papel de hijo devoto, ignorando las señales que Laura estaba empezando a recolectar. Él le enviaba mensajes de apoyo a su madre, lleno de palabras de amor y aliento. «Siempre estaré contigo, madre», escribía en cada nota que dejaba en la mesa. Doña Elena, satisfecha con el éxito de su manipulación, disfrutaba del papel de víctima, sintiéndose más fuerte a medida que su hijo se dedicaba a ella. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras Javier estaba en una cita médica con doña Elena, un incidente inesperado ocurrió. La enfermera, al ver la preocupación en el rostro de Javier, se acercó y le dijo: «¿Sabía usted que la señora Elena no ha estado en tratamiento aquí? No hay registros de su llegada». Las palabras de la enfermera resonaron en la mente de Javier como un eco y su mundo comenzó a tambalearse. «¿Qué? ¿Cómo es posible?», preguntó tratando de mantener la calma, pero su voz traicionó su creciente angustia. La enfermera, con un gesto de compasión, le explicó que, si bien podía haber confusiones, era importante aclarar la situación. Javier sintió un nudo en el estómago. La revelación se convirtió en un torrente de emociones.
La fe que había depositado en su madre comenzaba a desmoronarse. En ese momento, Javier decidió hacer lo que debía, confrontar a su madre. De vuelta en casa, su mente estaba en caos. ¿Por qué me harías esto, madre?, se preguntaba, mientras un mar de dudas y traiciones lo invadía. Cuando finalmente se sentó frente a doña Elena, su voz temblaba. «Necesito que seas honesta conmigo. ¿Es cierto que tienes cáncer?». La mirada de doña Elena se oscureció por un instante. «Hijo, no entiendes». Pero Javier no estaba dispuesto a escuchar más excusas. «No, madre. Lo que no entiendo es por qué me mentiste. ¿Por qué arruinarías mi vida y mi matrimonio de esta manera?». Mientras tanto, el narrador se dirige a la audiencia. Si estás disfrutando de esta historia y te intriga saber cómo se desenlaza, deja tu like ahora. Esto me ayuda a seguir trayendo relatos emocionantes como este. Las palabras de Javier cortaron el aire. Doña Elena, atrapada en su propia red de mentiras, se sintió acorralada. Era un momento crítico, y la verdad estaba a punto de emerger. La tensión era palpable, y ambos sabían que esta confrontación cambiaría sus vidas para siempre. Javier se encontraba completamente absorbido en la situación de su madre, doña Elena. La noticia de su supuesta enfermedad había golpeado su corazón con la fuerza de un rayo. Entre lágrimas y preocupaciones, había dejado de lado cualquier rencor hacia Laura, su esposa, creyendo que lo más importante en ese momento era estar al lado de la mujer que lo había criado. Sin embargo, mientras se dedicaba a cuidar a su madre, algo en su interior empezaba a cambiar. La manipulación emocional de doña Elena comenzaba a tomar forma, y el amor que Javier sentía por Laura empezaba a tambalearse. Mientras Javier organizaba la casa y preparaba las comidas para su madre, doña Elena, con su voz suave y melancólica, comenzaba a sembrar dudas en su mente. ¿Te das cuenta, hijo? A veces las personas que amamos no son lo que parecen. Laura siempre ha sido muy ambiciosa, y esta enfermedad, bueno, quizás no le importe tanto como a ti», decía doña Elena con un tono que parecía lleno de sabiduría. Javier, atrapado en su deseo de proteger a su madre, comenzaba a escuchar esas palabras con atención. Era una tarde gris cuando doña Elena, con una expresión de dolor que podría haber conmovido a cualquiera, se quejó de que Laura no había llamado ni una sola vez para preguntar por ella. «¿No te parece extraño, Javier? Me parece que no le importa. Tal vez solo está interesada en tu dinero y en la vida que construyeron juntos», continuó, mientras Javier se sentaba a su lado, sintiendo el peso de sus palabras. En ese momento, el corazón de Javier se dividía. Sabía que Laura había estado ocupada con su trabajo, pero las palabras de su madre comenzaban a calar hondo. «Quizás tenga razón», pensó, y una sombra de duda comenzó a deslizarse sobre su amor por Laura. No quería creer que su esposa pudiera tener intenciones ocultas, pero la vulnerabilidad de su madre lo hacía dudar. Unos días después, mientras Javier le llevaba el almuerzo a su madre, doña Elena se sentó en la sala de estar, con una manta sobre sus piernas y una mirada que transmitía fragilidad. «Hijo, a veces es difícil saber en quién confiar. Yo siempre he estado aquí para ti, y ahora que estoy enferma, necesito que estés atento a las personas que te rodean», dijo, haciendo una pausa dramática. «Hay quienes pueden aprovecharse de tu bondad». Javier tragó saliva y sintió que su corazón se encogía. No podía imaginar que Laura, a quien había amado sin reservas, pudiera ser una de esas personas. «¿Qué quieres decir, madre?», preguntó, sintiéndose atrapado entre el amor y la lealtad. «Solo quiero protegerte, hijo. Has sido tan bueno conmigo, y ahora que estoy débil, es cuando más necesitas estar alerta. Quizás Laura no sea la compañera que crees», respondió doña Elena, con un aire de preocupación genuina que Javier no podía ignorar. La manipulación era sutil, pero efectiva, y Javier comenzó a desear que Laura demostrara más su amor hacia su madre. Con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Javier se encontraba en un tira y afloja emocional entre el deber hacia su madre y el amor hacia su esposa. La idea de que Laura no lo amaba como él creía se instaló en su mente, y comenzó a observarla con más desconfianza. Cada vez que ella mostraba interés en sus problemas familiares, él se preguntaba si lo hacía por amor o por interés. Doña Elena,
Al ver el cambio en su hijo, sonrió para sí misma, satisfecha de que su plan estaba dando frutos. En secreto, disfrutaba de la atención que Javier le brindaba, de la forma en que se sentía importante en su vida. Mientras su hijo se ocupaba de ella, doña Elena se dedicaba a crear un abismo entre él y Laura. Pasaron semanas, y el clima en el hogar de Javier se volvió tenso. Laura, sintiéndose ignorada y aislada, comenzó a cuestionar el comportamiento de su esposo. «¿Por qué no me hablas? Siento que hay algo que no me estás diciendo», le dijo una noche, mientras él miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Javier, atrapado en la telaraña de dudas que su madre había tejido, no supo qué responder. Fue en una de esas noches, mientras la lluvia caía con fuerza, que Javier decidió que debía hablar con Laura. Quería aclarar las cosas, pero la inseguridad lo hizo titubear. «Laura, creo que mi madre necesita más atención por mi parte. Ella está enferma y siento que debo estar aquí para ella», dijo con la voz entrecortada. Laura lo miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. «Pero Javier, yo también estoy aquí para ti. No entiendo por qué sientes que necesitas elegir. No deberíamos estar en este lugar», respondió su voz temblando. Pero Javier, influenciado por las palabras de su madre, no podía ver la verdad en los ojos de su esposa. Mientras las tensiones aumentaban, Javier no podía ignorar que estaba perdiendo a Laura. Su amor por ella se enfrentaba a la manipulación de doña Elena, y la batalla por su corazón se tornaba cada vez más intensa. En medio de esa tormenta emocional, el narrador se dirigió a la audiencia. Si estás disfrutando de esta historia y quieres saber cómo todo termina, deja tu like ahora. Esto me ayuda mucho a seguir trayendo estas historias reales para ti. La lucha interna de Javier se intensificaba, y cada día que pasaba, la distancia entre él y Laura crecía. La manipulación de doña Elena había comenzado a dar frutos, y la pregunta que atormentaba a Javier era: ¿podría recuperar su amor antes de que fuera demasiado tarde? La historia apenas comenzaba a desvelar sus secretos, y el desenlace prometía ser explosivo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, un aire de tensión comenzaba a envolver la casa de Javier y Laura. Doña Elena, con su astucia característica, había comenzado a tejer una red de manipulación que amenazaba con destruir el amor que unía a la pareja. Su enfermedad, que en un principio parecía ser un llamado de auxilio, se había convertido en una herramienta de control. Doña Elena sabía cómo jugar con los sentimientos de su hijo. Con cada tos profunda y cada lágrima contenida, lograba que Javier se sintiera culpable por pensar en su propia felicidad. «¿Cómo puedes pensar en Laura cuando tu madre está sufriendo?», repetía ella con una voz quebrada que desgastaba el corazón de Javier. Esta estrategia no era nueva para ella. Había usado el sufrimiento para obtener lo que quería en más de una ocasión. Laura, por su parte, comenzaba a sentir la distancia que se estaba formando entre ella y Javier. Cada día que pasaba, notaba cómo su esposo se sumía más en la preocupación por el estado de su madre. Las largas horas que pasaba en el hospital se convertían en un ritual, y las promesas de pasar tiempo juntos se desvanecían en el aire, dejando solo un eco de lo que una vez fue su amor. Las noches se hacían más frías y silenciosas. Laura se despertaba a menudo, buscando el calor de Javier, pero él estaba ausente, atrapado en la tormenta que su madre había desatado. Los mensajes de texto que antes llenaban su día se convirtieron en respuestas cortas y apáticas. «Lo siento, tengo que ir al hospital», era la frase que más escuchaba, y cada vez que la oía, su corazón se rompía un poco más. Un día, mientras Laura organizaba unas cosas en la casa, encontró un viejo álbum de fotos que había sido olvidado en el fondo de un armario. Al abrirlo, se sumergió en recuerdos de los momentos felices que había compartido con Javier, momentos en los que la risa y el amor llenaban su hogar. Sin embargo, el peso de la realidad la golpeó con fuerza. «¿Qué está pasando con nosotros?», se preguntó angustiada. El álbum era un recordatorio de lo que había sido y de lo que estaba en peligro de perder. Mientras tanto, doña Elena, en su cama, observaba con una satisfacción oculta cómo la brecha entre Javier y Laura se ampliaba.
Con cada comentario que hacía sobre los supuestos errores de Laura, como si ella no fuera lo suficientemente buena para su hijo, lograba que Javier dudara más de la lealtad de su esposa. «No quiero que te lastimen, hijo. He visto cómo algunas mujeres pueden ser muy manipuladoras», le decía con un tono de preocupación que disfrazaba su verdadero objetivo. Javier, atrapado entre el deber hacia su madre y el amor por su esposa, comenzó a cuestionar a Laura. «¿Por qué no has venido a verme más?», le preguntó un día, su voz cargada de inseguridad. Laura, sorprendida por la acusación, intentó explicarle que ella también estaba preocupada por doña Elena, pero cada palabra que decía parecía ser un intento fallido de llegar a su corazón. La tristeza en sus ojos se tornó más profunda, y por primera vez, Laura sintió que podía estar perdiendo a Javier. Mientras las tensiones aumentaban, Javier se encontró en un dilema. La imagen de su madre, frágil y enferma, lo perseguía. Era su deber cuidarla, pero cada vez que la miraba, también veía los rostros de las parejas que habían caído en la trampa de la manipulación emocional. Era como si doña Elena estuviera utilizando su enfermedad como un escudo, protegiéndose de cualquier crítica y atrayendo a Javier hacia su lado. El amor de un hijo es poderoso, pero la manipulación de una madre puede ser devastadora. Con el tiempo, las pequeñas discusiones se convirtieron en grandes peleas. Laura trataba de recordar los momentos felices, pero la sombra de la manipulación de doña Elena siempre estaba presente. «¿Por qué no me apoyas, Javier? Estoy aquí por ti y por tu madre», decía Laura con frustración, pero sus palabras caían en oídos sordos. Javier solo podía pensar en lo que su madre le había dicho, y las dudas comenzaron a consumirlo. ¿Realmente Laura lo amaba o solo estaba interesada en su estabilidad económica y emocional? Una noche, después de una discusión particularmente intensa, Javier se encontró sentado en la cocina con la cabeza entre las manos. La casa, que una vez fue un refugio, ahora se sentía como una prisión. Recordó las palabras de su madre, que resonaban en su mente como un mantra. «Confía en mí, hijo. Yo siempre he querido lo mejor para ti». Pero mientras recordaba esas palabras, también se daba cuenta de que, en su búsqueda por cuidar a su madre, había lastimado a la mujer que más amaba. Laura, en su habitación, sintió la soledad como una pesada carga. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas mientras pensaba en cómo había cambiado todo. La distancia entre ellos parecía insuperable, y el amor que una vez los unió ahora parecía estar desvaneciéndose. Sin embargo, en su corazón, Laura aún albergaba la esperanza de que Javier pudiera ver la verdad detrás de la manipulación de su madre. Las semanas pasaron, y a medida que la situación se deterioraba, Laura decidió que era hora de tomar una acción decisiva. Sabía que debía enfrentar a doña Elena y exponer la verdad. Sin embargo, la idea de hacerlo la llenaba de miedo. ¿Y si Javier la apoyaba? ¿Y si su madre, con su habilidad para manipular, lograba convertir a su esposo en su aliado? El miedo la paralizaba, pero el amor que sentía por Javier era más fuerte. Mientras tanto, doña Elena continuaba su juego, disfrutando de cada momento de control que tenía sobre su hijo. Javier, atrapado en esta telaraña de emociones, se encontraba en una encrucijada. ¿Debería seguir ciegamente a su madre o abrir los ojos a la verdad que estaba delante de él? La tensión entre ellos estaba a punto de estallar, y la manipulación emocional de doña Elena había llevado a la pareja al borde del abismo. La pregunta que quedó en el aire era, ¿podría Javier romper las cadenas de la manipulación y salvar su matrimonio, o se perdería en la oscuridad de la manipulación de su madre? La vida de Laura y Javier comenzó a desmoronarse lentamente, como un castillo de naipes en una tormenta. Desde que la madre de Javier, doña Elena, había revelado su supuesta enfermedad, algo había cambiado en su hogar. Javier, antes atento y cariñoso, se había convertido en un hombre distante, atrapado en un torbellino de preocupación y culpa. Cada día, Laura notaba cómo su esposo se sumía más en las sombras de su madre, dejando atrás la luz que una vez compartieron. El primer indicio de esta transformación se produjo un sábado por la mañana. Laura había preparado un delicioso desayuno,
deseando reavivar la chispa que alguna vez iluminaron sus corazones. Sin embargo, al entrar en la cocina, encontró a Javier absorto en su teléfono, leyendo mensajes de doña Elena. Su rostro, normalmente lleno de alegría, estaba marcado por la preocupación. Laura intentó acercarse, sonriendo con esperanza, pero Javier apenas la miró, murmurando que debía contestar a su madre. Ese simple gesto fue como un puñal en el corazón de Laura. Desde ese momento, las interacciones entre ellos se volvieron tensas. Laura trataba de hablar sobre su día, sobre sus sueños y aspiraciones, pero Javier solo respondía con monosílabos, su mente evidentemente ocupada en otro lugar. La angustia se apoderó de ella, y en las noches, mientras él se quedaba despierto en la sala, ella se preguntaba si su matrimonio resistiría esa tormenta. Los días pasaron, y la preocupación de Javier por su madre se intensificó. Asistía a cada cita médica. Se aseguraba de que doña Elena no estuviera sola ni un minuto. Laura, sintiendo que la distancia entre ellos crecía como una grieta, intentó abordarlo. Una noche, mientras cenaban, finalmente reunió el valor necesario. «Javier, ¿podemos hablar?», preguntó con voz temblorosa. Él levantó la vista, pero no había en sus ojos la calidez que solía tener. «Siento que te alejas de mí. Estoy aquí. Quiero apoyarte, pero necesito que también estés aquí para mí». Javier la miró, y por un breve instante, un destello de confusión cruzó su rostro. Pero pronto, la sombra de la preocupación volvió a cubrirlo. «Laura, no es así. Solo estoy preocupado por mi madre. Ella me necesita más que nunca», respondió con frialdad. Laura sintió que la frustración la consumía. «Pero yo también te necesito. Estamos en esto juntos, ¿no? No podemos dejar que esto arruine nuestro matrimonio», insistió, tratando de hacerle ver que estaban en el mismo barco. Fue entonces cuando Javier, con un suspiro pesado, admitió: «Lo sé, pero no puedo evitarlo. Doña Elena, ella siempre ha sido todo para mí. No puedo fallarle ahora». La mirada de Javier se desvió como si buscara respuestas en el vacío. Laura sintió que su corazón se rompía, porque entendía que la manipulación de doña Elena había creado una barrera que separaba a su esposo de ella. Con el paso de las semanas, la situación se volvió insoportable. Laura decidió que era hora de tomar el asunto en sus propias manos. La distancia que había crecido entre ellos no podía continuar así. Comenzó a investigar más sobre el supuesto cáncer de doña Elena, buscando respuestas que pudieran liberar a Javier de la trampa en la que su madre lo había hecho caer. Sus indagaciones la llevaron a descubrir un patrón inquietante en la vida de doña Elena. Había rumores en el vecindario sobre cómo había manipulado a otros miembros de la familia, utilizando su enfermedad como una forma de control. Laura se sintió como si estuviera armando un rompecabezas, cada pieza revelando una verdad más oscura. Una tarde, después de haber hablado con algunas vecinas, Laura decidió confrontar a doña Elena. Sabía que era un riesgo, pero no podía permitir que la madre de Javier continuara destruyendo su matrimonio. Al llegar a la casa de doña Elena, el aire se sentía denso, como si las paredes estuvieran cargadas de secretos. «Doña Elena, necesito hablar con usted», comenzó Laura, con una determinación que apenas podía ocultar. La madre de Javier, sentada en su sillón, la miró con desdén, como si ya hubiera anticipado la confrontación. «¿De qué se trata, Laura? ¿No tienes nada mejor que hacer que venir a molestarme?», contestó doña Elena, su tono lleno de desprecio. «Sé que no está enferma. He escuchado cosas, he hablado con la gente. Esto es una manipulación, y no puedo permitir que continúe». Laura sintió que cada palabra era un acto de valentía, pero también de desesperación. Doña Elena se rió, una risa fría y despectiva. «¿Y qué harás al respecto? ¿Vas a contarle a Javier? ¿Vas a intentar separarnos, como siempre has querido?». La mirada de doña Elena era como un veneno, y Laura se dio cuenta de lo profunda que era la manipulación que sufría su esposo. «Lo que quiero es que Javier y yo podamos ser felices. No estoy tratando de separarlos, solo quiero que él vea la verdad», respondió Laura, sintiendo que la ira y la tristeza se mezclaban en su pecho. «Si crees que puedes hacer que Javier se aleje de mí, te equivocas. Siempre estaré aquí, y siempre seré su prioridad».
dijo doña Elena, una sonrisa arrogante cruzando su rostro. En ese momento, Laura comprendió que el verdadero desafío no era solo la enfermedad que su suegra había fingido, sino la enfermedad emocional que había infectado su familia. Laura salió de la casa de doña Elena con una sensación de impotencia y determinación. Sabía que no podía rendirse. Necesitaba encontrar una manera de devolver a Javier a la realidad, de romper las cadenas que su madre había colocado alrededor de él. Y así, mientras la distancia entre la pareja se volvía cada vez más palpable, Laura se preparaba para una lucha que pondría a prueba no solo su amor por Javier, sino también su propia fortaleza. Antes de que la situación se intensificara aún más, el narrador se dirige a los oyentes. Si quieres saber cómo se desarrollará esta historia y qué decisiones tomará Laura, suscríbete y activa el siniño para no perderte lo que viene. Historias reales, llenas de emociones y giros inesperados te esperan. Laura se encontraba en el borde del abismo emocional. La relación con Javier, su esposo, se había convertido en un campo de batalla. Su suegra, doña Elena, había logrado crear una separación insalvable entre ellos mediante su manipulación y su falsa enfermedad. Cada día, Laura se sentía más sola y desamparada, atrapada en un matrimonio que parecía desmoronarse. En su mente, la imagen de Javier, tan atento y preocupado por su madre, se mezclaba con la frustración y el dolor que sentía al ser ignorada. Era un jueves por la tarde cuando decidió que ya no podía soportar más. La casa estaba en un silencio inquietante, solo roto por los ecos de la preocupación de Javier por doña Elena. Laura respiró hondo, preparándose para lo que sabía que iba a ser una confrontación explosiva. Se miró en el espejo, buscando la valentía que necesitaba. Su reflejo le devolvía una mujer decidida, pero con el corazón pesado. Se preguntó si realmente podría cambiar la dirección de su vida. Con una determinación renovada, se dirigió al salón donde Javier estaba sentado, con la mirada perdida en su teléfono, revisando mensajes sobre el estado de su madre. Laura se acercó, sintiendo que cada paso era un reto. Su voz tembló ligeramente cuando habló, pero su mirada era firme. Javier, necesitamos hablar. Él levantó la vista sorprendido. ¿Ahora? Estoy preocupado por mi madre, Laura. ¿Y yo no importo? ¿No ves cómo me siento?, respondió ella, dejando escapar la rabia acumulada. No puedo más con esta situación. Tu madre está manipulando nuestra vida. Fingió tener cáncer y tú estás cayendo en su juego. Javier frunció el ceño, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo? Está enferma y necesita apoyo. Laura sintió que su corazón latía con fuerza. No es una enfermedad real, Javier. He hablado con los médicos. Todo es un engaño. Ella está usando esto para separarnos. Los ojos de Javier se llenaron de confusión y dolor. No puede ser. No puedo creer que estés diciendo esto. Mi madre no haría algo así. Por favor, despierta, Javier. Ella está envenenando nuestra relación. Te está usando para satisfacer sus propios deseos egoístas, insistió Laura, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Tú eres su prioridad y yo estoy quedando atrás. La discusión se tornó más intensa. Javier, sintiéndose atacado, comenzó a defender a su madre con fervor. No puedes hablar así de ella. Es mi madre, la que me ha criado y siempre ha estado a mi lado. No entiendo por qué no puedes apoyarla en este momento difícil. Porque no es un momento difícil, es una manipulación, respondió Laura, su voz elevada. ¿No ves que esto no es solo sobre ella? Es sobre nosotros. Estamos perdiendo lo que tenemos por su egoísmo. Javier se levantó de la silla, su frustración palpable. No sé de qué estás hablando. Te preocupas más por ti misma que por mi madre. No puedo creer que estés siendo tan egoísta. ¿Egoísta? ¿Egoísta? Yo soy la que está luchando por nuestra relación mientras tú te dejas llevar por su drama, gritó Laura. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso. Ambos se miraron fijamente. El silencio se volvió ensordecedor. Laura sintió que su corazón se rompía al ver cómo Javier, el hombre que una vez la había mirado con amor, ahora la veía con desdén. La discusión había escalado a un punto crítico,
donde las palabras se convirtieron en armas afiladas, dispuestas a causar daño. Quizá deberías irte, Laura. Tal vez necesitemos un tiempo separados para aclarar las cosas, sugirió Javier, su voz ahora fría y distante. El golpe fue duro. Laura sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejarme por tu madre? ¿Por una mentira?, preguntó, su voz quebrada. Solo necesito tiempo para pensar, respondió él, evitando su mirada. Esa respuesta fue el último clavo en el ataúd de su relación. Laura sintió que la tristeza invadía su ser. La idea de que su matrimonio estuviera llegando a su fin la aterraba, pero al mismo tiempo la liberaba. Era un ciclo tóxico, y al final del día, su felicidad debía ser la prioridad. Mientras Javier se alejaba, Laura se quedó sola en el salón, sintiendo el peso de la soledad. Sin embargo, en medio de la tristeza, había una chispa de determinación. No podía dejar que doña Elena arruinara su vida. Decidida a buscar la verdad, Laura sabía que debía actuar. Estaba dispuesta a enfrentar la tormenta, cueste lo que cueste. Esa noche, mientras Javier se encerraba en su mundo, Laura tomó su teléfono y comenzó a buscar información sobre la enfermedad que doña Elena había fingido. Cada palabra que leía era como un ladrillo que se añadía a su confianza. Necesitaba pruebas, algo que pudiera demostrar que su suegra no era la víctima que todos creían. Los días siguientes pasaron entre la investigación y la lucha interna que sentía. Cada vez que Javier la miraba, podía ver el distanciamiento entre ellos. Doña Elena había logrado un control absoluto, y Laura sabía que debía encontrar la manera de recuperar su vida. En medio de sus esfuerzos, un rayo de esperanza llegó cuando un amigo del pasado, que había sido médico, se ofreció a ayudarla a corroborar la información. La conversación con él fue un alivio. Comenzaron a desentrañar la verdad, y aunque el camino sería difícil, Laura sentía que estaba dando pasos firmes hacia la liberación. En su interior, la lucha continuaba. El amor que una vez sintió por Javier ahora se mezclaba con la traición. Debía decidir si valía la pena pelear por él o si era hora de dejarlo ir. La situación era insostenible, y Laura se dio cuenta de que cada día que pasaba era un día más alejado de la felicidad que tanto anhelaba. Mientras tanto, la sombra de doña Elena se alzaba sobre su vida, una sombra que amenazaba con oscurecer cualquier atisbo de luz. Laura sabía que debía actuar y que el momento de la verdad se acercaba. La confrontación final estaba a la vista, y estaba decidida a enfrentarlo todo. Pero antes de que la situación se intensificara aún más, el narrador se dirigió a los oyentes. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Laura? Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo se desarrolla, no olvides suscribirte y activar el siniño. No querrás perderte lo que viene a continuación. Laura sabía que el tiempo se estaba agotando y que la verdad, aunque dolorosa, era su única esperanza. Laura se encontraba en la sala de su casa, mirando por la ventana mientras la lluvia caía con fuerza. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros. La reciente manipulación de doña Elena había dejado una profunda herida en su corazón. Se sentía sola y frustrada, atrapada en un matrimonio que parecía desmoronarse a su alrededor. Javier, su esposo, estaba cada vez más distante y ella no podía soportar más esta situación. La idea de confrontarlo se apoderó de ella. Decidida, Laura se acercó a Javier, quien estaba en el sofá absorto en su teléfono. La tensión entre ellos era palpable, una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento. «Javier, necesitamos hablar», dijo ella, intentando mantener la calma en su voz. Él levantó la vista, con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en desinterés. «¿Ahora? No tengo tiempo para esto, Laura. Estoy ocupado». Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago de Laura. La indiferencia de su esposo la hería profundamente. «No puedes seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. Tu madre está manipulando nuestra vida y tú lo sabes», continuó ella, sintiendo que su voz se quebraba. «No puedo soportarlo más. Necesitamos ser un equipo, pero tú estás del lado de ella». Javier suspiró, dejando caer su teléfono al sofá. «¿Y qué quieres que haga? ¿Despreciar a mi madre?»,
Ella está enferma, Laura. No entiendes por lo que está pasando. La defensiva de Javier era evidente, y eso solo intensificó la frustración de Laura. ¿Enferma? ¿O es solo una excusa para controlar nuestra vida? Javier, yo estoy aquí, luchando por nuestro matrimonio, pero tú te niegas a ver la realidad, replicó Laura, sintiendo que la ira comenzaba a burbujear dentro de ella. La conversación se tornó más intensa. Cada palabra era como una chispa que encendía una llama. No puedo seguir así. Te siento más cerca de tu madre que de mí. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede de brazos cruzados mientras ella arruina nuestra vida?, gritó Laura, su voz resonando en las paredes. No es así. No estás siendo justa, respondió Javier, levantándose del sofá, ahora más agitado. Doña Elena es mi madre y está pasando por un momento difícil. No puedes simplemente despreciarla de esta manera. Laura sintió que su corazón se rompía un poco más. No se trata de despreciarla, se trata de proteger nuestro matrimonio. Si no puedes ver lo que está pasando, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? La desesperación en su voz era evidente, y Javier, al ver la angustia de su esposa, comenzó a cuestionarse. Un silencio tenso llenó la habitación. Laura respiró hondo, sintiendo que la discusión había llegado a un punto crítico. Javier, por favor, necesitamos encontrar una solución. No quiero perderte, pero no puedo seguir sintiéndome así. No soy la villana aquí. Javier se giró, su mirada se suavizó por un momento. No quiero perderte tampoco, Laura, pero estás siendo muy dura con mi madre. Sin embargo, esa declaración no era suficiente para calmar la tormenta que había comenzado. ¿Y tú? ¿Qué hay de tus promesas? ¿De nuestro compromiso? ¿Vas a dejar que tu madre se interponga entre nosotros?, preguntó Laura, sintiendo que su voz iba perdiendo fuerza. No entiendo por qué no puedes apoyarme en esto. Necesito que estés de mi lado. La conversación se convirtió en un grito de desesperación, con palabras que cortaban como cuchillos. Cada uno defendía su posición, y las heridas del pasado comenzaban a salir a la superficie. Laura recordó el día de su boda, la promesa de amor eterno, y cómo, en ese momento, Javier parecía ser su apoyo incondicional. Pero ahora, todo parecía una ilusión. Te prometo que haré lo que sea necesario para resolver esto, dijo Javier, finalmente, con una voz más suave. Pero necesito que confíes en mí y en mi madre. No quiero perder a nadie. Sin embargo, esas palabras sonaron vacías en la mente de Laura. En medio de la discusión, un amigo de Javier, Martín, entró en la casa. La tensión era palpable. Martín había estado escuchando desde la puerta, y la mirada preocupada en su rostro decía más que 1000 palabras. ¿Todo bien?, preguntó, tratando de romper el hielo. Todo está perfecto, respondió Javier, con un tono sarcástico. ¿Por qué no nos cuentas sobre la enfermedad de tu madre, Laura? Porque parece que tienes muchas dudas al respecto. La ironía en su voz no pasó desapercibida. Martín, sintiendo la atmósfera densa, decidió intervenir. Laura, Javier, creo que deberíamos calmarnos. Quizás deberías hablar con doña Elena directamente. A veces una conversación abierta puede despejar malentendidos. Javier asintió, pero Laura no estaba convencida. La idea de enfrentarse a doña Elena la aterrorizaba. ¿Y qué pasará si ella sigue mintiendo? ¿Y si solo está jugando con nosotros?, cuestionó, sintiendo que la ansiedad aumentaba. Martín, decidido a ayudar, aseguró. No te preocupes, Laura. Yo mismo puedo hablar con ella. Tengo un amigo en el hospital que me ha contado cosas. Quizás pueda averiguar si hay algo más detrás de esta supuesta enfermedad. Laura sintió una chispa de esperanza. Quizás había una salida a este laberinto de engaños. Por favor, hazlo. Necesito saber la verdad. La angustia en su voz era palpable mientras Javier contemplaba la situación, sintiéndose atrapado entre su madre y su esposa. La confrontación había desatado una cadena de eventos que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Laura sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero el precio que tendría que pagar podría ser más alto de lo que imaginaba. La tormenta que se avecinaba no solo amenazaba su matrimonio, sino que también desenterraría secretos que habían estado enterrados durante años. El aire en la casa de Laura y Javier estaba tenso.
Después de la confrontación sobre la manipulación de doña Elena, Javier había intentado defender a su madre, pero Laura se sentía traicionada. Su corazón latía con fuerza, y la angustia crecía en su interior. Era como si el mundo que había construido con Javier comenzara a desmoronarse. Ella sabía que debía actuar, pero la confusión reinaba en su mente. Mientras tanto, Martín, un amigo cercano de Javier, había escuchado la discusión entre la pareja y se preocupaba por la situación. Conocía a doña Elena desde hacía años y había notado cambios extraños en su comportamiento. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Decidió investigar más sobre la supuesta enfermedad de la madre de Javier. Esa noche, mientras Laura se debatía entre la rabia y el dolor, Martín se dirigió al hospital donde trabajaba, con la esperanza de encontrar respuestas. Al llegar al hospital, Martín se dirigió hacia la sala de registros. Sabía que, como amigo de Javier, podía acceder a información sobre pacientes en circunstancias excepcionales. Buscó en los archivos y tras unos minutos de búsqueda encontró el nombre de doña Elena. Su corazón se detuvo un momento al leer los detalles. No había registros de tratamiento en curso, ni siquiera un diagnóstico que justificara su enfermedad. Era como si la enfermedad nunca hubiera existido. El descubrimiento lo golpeó como un rayo. ¿Por qué doña Elena habría fingido tener cáncer? Con el corazón acelerado se dirigió a la sala de descanso, donde sabía que podría encontrar a Laura. Al entrar, la encontró sentada, con la mirada perdida en el vacío. Se acercó y con un tono serio le dijo: «Laura, necesito hablar contigo. He descubierto algo sobre tu suegra». Laura lo miró, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué es? ¿Sabes algo más sobre su enfermedad?» Martín tragó saliva, sabiendo que lo que iba a decir podría cambiarlo todo. «No hay enfermedad, Laura. No hay registros de tratamiento. Doña Elena no tiene cáncer». El mundo de Laura se detuvo. Las palabras de Martín resonaron en su mente como un eco aterrador. La traición que había sentido hacia Javier se intensificó. «¿Cómo es posible? ¿Por qué haría algo así?», demandó su voz temblando. Martín, tratando de calmarla, le explicó que probablemente doña Elena había manipulado a todos a su alrededor para mantener el control sobre Javier y su vida. Laura se sintió abrumada. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Se dio cuenta de que había estado a punto de perder su matrimonio por una mentira. «No puedo creer que Javier no haya sospechado de nada», murmulló. «Quizás no quería ver la verdad», sugirió Martín, reconociendo la complejidad emocional de la situación. «Pero ahora tienes la oportunidad de confrontarlo con la verdad. No puedes dejar que esto continúe». Laura asintió, sintiendo que el coraje comenzaba a brotar dentro de ella. Martín, decidido a ayudar a Laura, propuso un plan. «Podríamos ir a la casa de doña Elena juntos. Si ella está mintiendo, tal vez se le note. Y si no, al menos tendrás el apoyo que necesitas». Laura sintió un alivio momentáneo al saber que no estaba sola en esto. La idea de confrontar a doña Elena la aterraba, pero sabía que era necesario. Al regresar a casa, su mente estaba en plena agitación. Javier aún no había llegado, y el silencio en la casa era ensordecedor. Se sentó en la sala, esperando con ansiedad su regreso. Cuando finalmente entró, su expresión era de preocupación. «¿Estás bien, amor?», preguntó, notando su semblante alterado. Laura respiró hondo, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un paso hacia la verdad. «Javier, necesito que me escuches. No tengo cáncer», y Martín descubrió que todo esto es una mentira. La expresión de Javier cambió de preocupación a confusión. «¿De qué hablas? ¿Quién te dijo eso?» «Martín». Él revisó los registros del hospital. «No hay nada. Tu madre ha estado manipulando la situación desde el principio», dijo Laura, sintiendo que la ira y la tristeza se mezclaban en su pecho. Javier se quedó en silencio, su mente procesando la información. «No puede ser. Mi madre, ella no haría algo así. ¿Y si lo ha hecho? ¿No ves que todo esto es un juego para mantenerte cerca de ella? ¿Para alejarnos a nosotros?» Laura sentía que cada palabra era un peso que caía sobre Javier. Finalmente, él comenzó a entender la gravedad de la situación. Su rostro se tornó pálido mientras el impacto de la verdad lo alcanzaba. «No sé qué pensar ahora. Es mi madre», murmuró.
su voz llena de incertidumbre. «Es también tu esposa, quien está sufriendo por culpa de ella. Tienes que elegir de qué lado estás», le respondió Laura, sintiendo que su corazón se rompía. La tensión entre ellos era palpable y el silencio se convirtió en un abismo que amenazaba con tragarlos. Cuando Javier finalmente habló, su voz era un susurro. «Necesito tiempo para procesar esto». Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitas para ver la verdad? La frustración la invadió y cada palabra que decía parecía empeorar la situación. «No estoy diciendo que no te crea, pero es difícil aceptar que mi madre haya llegado a ese extremo», contestó Javier, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Laura sabía que tenía que actuar, y no podía permitir que la manipulación de doña Elena arruinara su matrimonio. Mientras las horas pasaban, Laura comprendió que debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo en la sombra de las mentiras de doña Elena. Decidió que lo mejor era buscar pruebas concretas y confrontar a su suegra. Esa noche, antes de dormir, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por la relación que había construido con Javier. Sabía que la verdad debía salir a la luz y estaba dispuesta a enfrentar cualquier consecuencia que esto pudiera traer. Y así, con determinación renovada, Laura se preparó para la confrontación que cambiaría el rumbo de su vida. Estaba lista para enfrentar a doña Elena y exigir respuestas. La verdad estaba a punto de ser revelada, y no habría vuelta atrás. La crisis se desató en la vida de Laura cuando la verdad sobre doña Elena se reveló, dejando un rastro de traición y dolor. Después de que su esposo, Javier, le confirmara que su madre no estaba enferma, Laura se sintió despojada de su confianza y amor. La ira la consumía. Una mezcla de impotencia y determinación se apoderó de su ser. Era el momento de actuar. Laura sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la manipulación de doña Elena amenazaba con arruinar su matrimonio. A pesar del amor que aún sentía por Javier, la sombra de su madre se interponía entre ellos como un espectro. Necesitaba pruebas concretas para demostrarle a Javier que su madre era capaz de cualquier cosa para mantenerlo bajo su control. Así que, con la mente fría y el corazón palpitante, decidió poner en marcha un plan. Durante días, Laura comenzó a observar a doña Elena con más atención. Se convirtió en una sombra en su vida cotidiana, siguiendo sus movimientos y escuchando sus conversaciones. La suegra, por su parte, continuaba con su actuación, alimentando el drama y buscando la atención que tanto anhelaba. Laura se dio cuenta de que cada vez que la familia se reunía, doña Elena aprovechaba la oportunidad para hacerse la víctima, generando un ambiente de tensión y manipulación. Un sábado por la tarde, Laura se encontró en la situación perfecta. Javier había salido a hacer unas compras y doña Elena estaba en casa, aparentemente descansando. Laura decidió que era momento de hacer una visita no anunciada. Con el corazón en la mano, se acercó a la casa de su suegra, nerviosa pero decidida. Sabía que esa podría ser la única oportunidad para descubrir la verdad que necesitaba. Al entrar, Laura encontró a doña Elena sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y una expresión de debilidad que parecía ensayada. Laura hizo un esfuerzo por mantener la calma. Se sentó enfrente, con una sonrisa forzada mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. La conversación comenzó de manera superficial, como era habitual entre ellas, pero Laura tenía una pregunta en mente que necesitaba formular. «¿Cómo te sientes hoy, doña Elena?», preguntó Laura, observando cada gesto de la mujer. Doña Elena suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar una verdad desgarradora, y comenzó a hablar sobre sus supuestas dolencias. Laura escuchó atentamente, pero algo en su voz la hizo dudar. Era como si cada palabra estuviera cuidadosamente elaborada, diseñada para provocar compasión y lástima. A medida que la conversación avanzaba, Laura dejó caer la bomba. «Me alegra que estés mejor, pero me preocupa, porque Javier está tan comprometido contigo que no se da cuenta de lo que realmente está sucediendo». El rostro de doña Elena se transformó, y por un instante, Laura pudo ver una chispa de sorpresa, seguida rápidamente de una expresión de enojo. «¿Qué insinúas, Laura?».
Yo solo estoy tratando de cuidar de mi salud y de mi familia, respondió doña Elena, intentando mantener la compostura. Pero Laura no se dejó intimidar. Sabía que tenía que seguir presionando para obtener una reacción. Sé que a veces las cosas no son lo que parecen, doña Elena. La familia es importante, pero también lo es la verdad, replicó Laura, sintiendo que cada palabra la acercaba más a descubrir ese secreto oculto. En ese instante, la tensión en el aire era palpable. Ambas mujeres se miraron a los ojos y Laura sintió que el tiempo se detenía. El silencio se extendió y Laura decidió que era hora de cambiar de estrategia. He estado pensando mucho en lo que significa ser familia. Javier necesita una madre, pero también necesita una esposa que no se sienta amenazada por su madre, dijo, midiendo cada palabra. Doña Elena, visiblemente afectada, comenzó a perder el control. Laura notó cómo su mirada se tornó desafiante. No puedes hablarme así, Laura. Yo soy su madre. Siempre estaré primero en su vida, respondió doña Elena con una voz que temblaba de rabia. Era evidente que su fachada comenzaba a desmoronarse. Laura aprovechó esa vulnerabilidad. ¿A qué precio, doña Elena? ¿A costa de arruinar su matrimonio? ¿A costa de hacer que se sienta culpable por amarme?, preguntó Laura, sintiendo que el giro de la conversación la favorecía. La suegra se quedó en silencio y Laura pudo ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no por compasión, sino por la rabia que sentía al ser confrontada. Ese momento de tensión se convirtió en una oportunidad. Si realmente quisieras a Javier, lo dejarías ser feliz. Pero parece que prefieres mantenerlo atado a ti, incluso si eso significa hacerle daño, continuó Laura, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Doña Elena se levantó de golpe, furiosa. No tienes idea de lo que estás diciendo. Yo he sacrificado tanto por esta familia. No voy a dejar que tú destruyas lo que he construido, gritó, su voz resonando en toda la habitación. Laura sintió que, por fin, estaba logrando que la verdad saliera a la luz. Mientras doña Elena comenzaba a perder el control, Laura se dio cuenta de que el momento de la verdad se acercaba. Su mente se llenó de preguntas. ¿Lograría convencer a Javier de la manipulación de su madre? ¿Sería capaz de salvar su matrimonio? Pero, más importante aún, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger su vida y su amor? Esa noche, Laura se fue de la casa de doña Elena con una mezcla de emociones. Había logrado confrontar a la mujer que había arruinado su vida, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. La lucha por su matrimonio se intensificaría y ahora contaba con pruebas que podrían cambiar todo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, Laura supo que debía actuar rápidamente. Si quería salvar su relación con Javier, necesitaría hablar con él, compartir lo que había descubierto y hacerle entender que su madre no era la persona que él creía. La lucha apenas comenzaba, pero Laura estaba lista para enfrentarse a cualquier adversidad. Y así, con el corazón lleno de determinación, decidió que no se dejaría vencer. La verdad siempre sale a la luz, y ella estaba decidida a que esa verdad iluminara el camino hacia su futuro. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo todo esto termina, deja tu like ahora. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo estas historias reales para ti. Laura se encontraba en un mar de emociones mientras se dirigía a la casa de doña Elena. Su corazón palpitaba con fuerza, sabiendo que debía enfrentarse a la mujer que había manipulado su vida y amenazado su matrimonio. La mentira de doña Elena sobre su supuesta enfermedad había destrozado su confianza y había sembrado la semilla de la duda en Javier. Laura sabía que este enfrentamiento era necesario, no solo para salvar su relación, sino también para recuperar su propia dignidad. Al llegar, el aire parecía más pesado. Laura tomó una profunda respiración antes de cruzar el umbral. El hogar de doña Elena siempre había sido un lugar acogedor, pero ahora le parecía sombrío. La suegra la recibió con una expresión de falsa preocupación, como si nada hubiera pasado. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada palabra que doña Elena pronunciaba resonaba como un eco de la manipulación. «Laura, querida, ¿cómo has estado?»,
He estado tan preocupada por ti y por Javier, dijo doña Elena intentando sonar amable. Laura se armó de valor. No estoy aquí para discutir sobre lo que crees que tienes, doña Elena. Estoy aquí porque necesito saber la verdad. ¿Por qué mentiste sobre tu enfermedad? La suegra parpadeó como si la pregunta la hubiera tomado por sorpresa. ¿De qué hablas? ¿Por qué pensarías que mentiría sobre algo tan serio? La calma de doña Elena era inquietante. Laura recordó las palabras de Javier la noche anterior, cuando había expresado su preocupación por su madre, y cómo parecía estar más débil cada día. Porque no es normal que alguien use su enfermedad para manipular a los demás. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Doña Elena mantuvo su postura, pero había un destello de nerviosismo en sus ojos. Laura, sintiendo que la conversación se tornaba peligrosa, decidió dar un paso más allá. He hablado con el médico, doña Elena. No hay pruebas de que estés enferma. No hay cáncer. Todo esto es un engaño. La revelación cayó como un rayo en la habitación. Doña Elena se puso rígida. Su rostro se tornó pálido. ¿De dónde sacaste esa información? Eso no importa. Lo que importa es que has puesto en riesgo mi matrimonio y estoy aquí para poner fin a esto, contestó Laura, sintiendo la ira y la tristeza mezclarse en su pecho. En ese momento, Javier entró en la casa sin saber lo que estaba sucediendo. Su rostro se iluminó al ver a su madre, pero se desvaneció al notar la tensión en el aire. ¿Qué está pasando aquí? Laura se volvió hacia él, sus ojos llenos de determinación. Javier, tienes que escucharme. Tu madre ha estado mintiendo sobre su salud. No tiene cáncer. Todo esto ha sido una táctica para mantenernos separados. Javier miró a su madre, buscando respuestas en su rostro. Doña Elena, sintiéndose acorralada, trató de retomar el control. Eso no es cierto, Javier. Laura está confundida. Solo quiero lo mejor para ti. Pero la mirada de Javier se volvió dura. ¿Lo mejor? ¿Manipularme y hacer que desconfíe de mi esposa? Eso no es amor, madre. Laura sintió un alivio momentáneo al ver que Javier comenzaba a ver la situación con claridad. Javier, por favor, entiende que esto no es solo sobre mí, es sobre nuestra relación y el daño que tu madre ha causado. Las palabras de Laura resonaron en la habitación. La situación era tensa y Laura sabía que debía ser cuidadosa con lo que decía. Tú siempre has sido el hijo perfecto para ella, pero ¿a qué costo? Te está utilizando para satisfacer sus propios deseos, sin pensar en cómo eso nos afecta a nosotros. Javier, ahora visiblemente agitado, se volvió hacia su madre. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué no puedes aceptar que soy feliz con Laura? Doña Elena, sintiendo que su mundo se desmoronaba, comenzó a llorar. No quise hacerte daño, hijo. Solo quería que volvieras a ser el mismo de antes. No soportaba la idea de perderte. Laura, aunque herida por las manipulaciones de doña Elena, sintió un atisbo de compasión. ¿Pero a qué precio, doña Elena? Estás poniendo en riesgo nuestra familia por tu propio miedo. Necesitamos ser honestos entre nosotros. El silencio se apoderó de la habitación. Javier miró a su madre, y Laura pudo ver la lucha interna en su rostro. Era un momento decisivo, uno que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Finalmente, Javier habló. Mamá, ya no puedo seguir viviendo en este juego. Necesito ser libre para amar a Laura sin que tú interfieras. La sinceridad de Javier fue como un bálsamo para el corazón de Laura. Ella se sintió fortalecida por su apoyo, pero también temía las consecuencias de este enfrentamiento. Doña Elena, atrapada entre la verdad y su propia manipulación, se dio cuenta de que había perdido el control. No sé qué hacer, murmuró abatida. Lo primero que debes hacer es ser honesta contigo misma y con nosotros, dijo Laura, con una voz firme pero compasiva. Y, por favor, busca ayuda. Todos tenemos miedo, pero no podemos dejar que eso nos consuma. Mientras las palabras de Laura se deslizaban en el aire, Javier tomó la mano de su esposa. Estamos juntos en esto, Laura. No permitiré que nadie nos separe, ni siquiera mi madre. Doña Elena, aún llorando, se dio cuenta de la magnitud de su error. Había intentado mantener a su hijo cerca a través de la manipulación, pero había logrado lo contrario. La conexión que había intentado destruir estaba más fuerte que nunca. Lo siento, de verdad lo siento, susurró con la voz quebrada.
Laura, aunque herida, decidió que era momento de dejar atrás el rencor. Si quieres reparar esta relación, necesitarás ser sincera y trabajar en ti misma. Estoy dispuesta a intentarlo, pero todo debe comenzar con la verdad. Javier, sintiendo la tensión disminuir, abrazó a Laura. Estamos juntos en esto, no importa lo que pase, enfrentaremos el futuro como una familia. Laura se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería difícil, al menos habían dado un paso hacia la sanación. La verdad había salido a la luz, y aunque había mucho que resolver, la honestidad era el primer paso hacia la reconciliación. Y así, en ese pequeño salón, las emociones se entrelazaron, dejando claro que a pesar de las traiciones, el amor y la verdad podían prevalecer. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tu comentario abajo, contándonos cuál fue la mayor lección para ti. Yo leo todos los comentarios. El aire en el salón estaba impregnado de tensión. Laura se encontraba frente a doña Elena, su suegra, con el corazón palpitante y una determinación renovada. Había pasado demasiado tiempo soportando las manipulaciones de esa mujer y ya no estaba dispuesta a permitir que su matrimonio se destruyera por la envidia y el egoísmo de doña Elena. Javier, su esposo, observaba desde la puerta, la mirada entre la incredulidad y el temor. Laura había decidido que era hora de desenmascarar la farsa. La noticia de la supuesta enfermedad de doña Elena había sacudido su vida, pero ahora sabía que todo era un engaño. La revelación de su mentira no solo cambiaría el curso de su vida, sino que también determinaría el futuro de su familia. Con una voz firme, Laura comenzó a hablar. Doña Elena, sé la verdad. No tienes cáncer. Todo ha sido una manipulación para separarnos. Doña Elena, con su rostro enrojecido de rabia, intentó negarlo. Cállate, Laura. No tienes idea de lo que hablas. Solo quiero lo mejor para mi hijo. Pero Laura no se dejó intimidar. Lo que estás haciendo es lo contrario. Estás destruyendo nuestra vida juntos por tu propio miedo a perderlo. Javier se acercó sintiendo la presión del conflicto. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz temblando con la mezcla de confusión y pánico. Laura se volvió hacia él, su mirada llena de lágrimas, pero también de determinación. Javier, es hora de que sepas la verdad. Tu madre ha estado mintiendo sobre su enfermedad para mantenernos separados. Todo esto es parte de su manipulación. La revelación le golpeó a Javier como un rayo. La mujer que había creído que era una víctima de la enfermedad resultó ser la villana de su historia. Su mente luchaba por procesar la traición. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué harías algo así? Doña Elena, atrapada, se defendió. Lo hice por ti, Javier. Siempre he querido protegerte de las malas decisiones. Laura no es buena para ti. Laura no podía creer lo que escuchaba. ¿Protegerlo? ¿De qué? ¿De ser feliz? ¿De construir una vida juntos? Su voz se alzó resonando en las paredes del salón. Tú eres la que necesita ayuda, doña Elena. Tus manipulaciones están causando más daño del que puedes imaginar. El silencio se apoderó del lugar. Cada palabra de Laura pesaba como una losa. Javier, dividido entre su amor por su madre y su lealtad hacia Laura, sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuró, su voz quebrada. Todo este tiempo pensé que estaba cuidando de ti, mamá. La situación se tornó aún más tensa cuando Laura, con el corazón en la mano, dijo: Javier, tú mereces saber la verdad, incluso si duele. No puedo seguir viviendo en esta mentira. Te amo, y no puedo permitir que tu madre nos separe. Al escuchar esto, doña Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por primera vez, no tenía control sobre la situación. Tú no puedes hablarle así, Laura. Soy su madre. Siempre he estado aquí para él, y tú solo eres una intrusa en su vida. Pero Javier, con un renovado sentido de determinación, tomó la mano de Laura. No, mamá. Laura no es una intrusa. Ella es mi esposa, y quiero construir mi vida con ella. Si eso te molesta, entonces no sé qué más decirte. Las palabras de su hijo resonaron en el corazón de doña Elena. Se dio cuenta de que había cruzado una línea que no podía regresar. La rabia y el miedo que había sentido durante tanto tiempo se tornaron en desesperación. ¿Así que esto es lo que quieres?,
¿Romper la familia por una mujer que no te merece? Laura, sintiendo la angustia de Javier, decidió que era el momento de terminar de una vez por todas con esta tormenta. Javier, sé que esto es complicado, pero debes elegir tu felicidad o el miedo de tu madre. No puedo vivir en la sombra de sus manipulaciones por más tiempo. La presión era abrumadora. Javier sintió que el peso de la decisión lo aplastaba. En su pecho, el amor por Laura luchaba contra la lealtad hacia su madre. No quiero perderte, Laura. Pero tampoco quiero perder a mi madre. Pero ya la estás perdiendo, respondió Laura, su voz suave pero firme. Si decides quedarte aquí, ella siempre será un obstáculo entre nosotros. Siempre habrá desconfianza, siempre habrá dolor. Doña Elena, sintiéndose cada vez más sola, dejó escapar un sollozo. Javier, por favor, no me dejes. He hecho todo esto porque te amo. Las lágrimas corrían por su rostro y por un momento Javier sintió un destello de compasión hacia su madre, pero sabía que la única forma de sanar era enfrentarse a la verdad. Finalmente, con una resolución que le costó aceptar, Javier miró a su madre a los ojos. Mamá, te amo, pero no puedo permitir que tus miedos controlen mi vida. Laura es mi compañera y quiero construir un futuro con ella. Las palabras resonaron en el aire, y doña Elena, atrapada en su propia red de mentiras, se dio cuenta de que había perdido la batalla. La explosión de emociones dejó una marca en el salón, y la atmósfera se tornó pesada. Era un momento de despedida, pero también de liberación. Laura y Javier se abrazaron, y en ese gesto encontraron un nuevo comienzo. Mientras la realidad se asentaba, doña Elena, rota y vulnerable, supo que su control había llegado a su fin. La vida de su hijo ahora tomaba un camino que no podía controlar. Sin embargo, en su corazón, la esperanza de que algún día entendería su dolor permanecía viva. Pero esa era una historia para otro día, y hoy el amor de Laura y Javier brillaba con más fuerza que nunca. La sala estaba impregnada de un silencio tenso, como el aire antes de una tormenta. Javier, con la mirada fija en su madre, doña Elena, sentía que el mundo que había construido durante años se desmoronaba ante sus ojos. La revelación de Laura sobre la mentira de su madre había sido un golpe devastador. La mujer que había adorado y respetado durante toda su vida había manipulado su amor para sabotear su matrimonio. La pregunta que lo atormentaba era clara. ¿Cómo era posible que la mujer que le había dado la vida pudiera hacerle esto? Doña Elena, sentada en el sofá, parecía más vieja de lo que realmente era. Su rostro, que siempre había sido una máscara de firmeza, ahora mostraba signos de desesperación. Intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban al sostener un pañuelo. Javier solo quería protegerte. Laura no es la mujer que crees que es, dijo con voz entrecortada. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero Javier se sentía atrapado entre dos mundos: el amor que sentía por su madre y la devoción que le debía a su esposa. Recordó los momentos que había compartido con Laura, las risas, los sueños, y cómo ella siempre había estado a su lado, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Una oleada de rabia recorrió su cuerpo, pero también una profunda tristeza. ¿Protegerme de qué, madre? ¿De ser feliz? ¿De construir una vida con la mujer que amo?, respondió, tratando de mantener la calma. El aire estaba cargado de emociones. Doña Elena, sintiendo que perdía el control, se lanzó al suelo, implorando a su hijo. «No me dejes, Javier. No puedo soportar perderte. Todo lo que hice fue porque te amo, te necesito a mi lado», gritó, sus lágrimas fluyendo sin control. La imagen de su madre, una mujer fuerte e implacable, desmoronándose ante él, lo hizo dudar. Pero en el fondo, Javier sabía que su madre había cruzado una línea que no podía ser ignorada. Mientras las palabras se intensificaban, Javier hizo un esfuerzo por calmar su mente. Cerró los ojos y recordó cómo Laura había estado a su lado en los peores momentos de su vida. La forma en que ella había lidiado con la incertidumbre, siempre con una sonrisa y un apoyo incondicional. «Mamá, no puedo seguir así. Laura es mi esposa. Te elegí a ti y a mi matrimonio, no a tus manipulaciones», declaró con firmeza.
Doña Elena se quedó sin palabras. La verdad de su hijo la golpeó como un rayo. No podía aceptar que su propio hijo la eligiera sobre su esposa. El dolor en su pecho se convirtió en rabia. «No comprendes, ella nunca te amará como yo lo hago, te está utilizando», respondió, su voz llena de veneno. Javier se sintió desgarrado, pero su decisión estaba tomada. Debía enfrentar a su madre, incluso si eso significaba romper su vínculo. «No, madre. Eres tú quien no entiende. Laura me ama de verdad, y yo la amo a ella. He estado ciego por mucho tiempo, pero ahora veo con claridad», dijo, sintiendo el peso de sus palabras. La confrontación se volvió más intensa. Doña Elena intentó justificar sus acciones, hablando de las supuestas malas intenciones de Laura. Sin embargo, cada palabra que salía de su boca sonaba más como un intento de manipulación que como una verdad. Javier, sintiendo que se le acababa la paciencia, recordó un momento que había compartido con Laura. Una noche en la que ella le confesó sus miedos y anhelos, y como siempre había querido una familia unida. La revelación de la verdad había hecho que Javier se sintiera más fuerte. «Madre, no puedo dejar que tus miedos destruyan lo que he construido con Laura. He tomado una decisión. Te amo, pero no puedo seguir este camino que tú has elegido», afirmó con lágrimas en los ojos. Doña Elena, en un último intento por retener a su hijo, lo miró con una mezcla de amor y odio. «Nunca te perdonaré por esto, Javier. No sé cómo podré vivir sin ti», dijo, su voz quebrada, pero con una determinación que delataba su resistencia. Javier sintió su corazón romperse, pero comprendió que debía ser firme. Con un último suspiro, Javier se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo, un eco de la irrevocabilidad de su decisión. El pasillo parecía más largo que nunca, y cada paso lo alejaba de la vida que había conocido. Se sintió aliviado, pero al mismo tiempo una profunda tristeza lo invadió. Había perdido a su madre, pero había elegido a la mujer que realmente lo amaba. Al llegar a la sala donde Laura esperaba, su corazón se aceleró. Ella lo miró con ojos llenos de preocupación, y Javier supo que debía contarle todo. Se sentó junto a ella tomando su mano con fuerza. «Laura, he hablado con mi madre. Le he dejado claro que no permitiré que su manipulación arruine nuestro amor. Te elijo a ti», dijo, sintiendo una oleada de alivio. Laura, con lágrimas en los ojos, se lanzó a sus brazos. «No sabes cuánto me alegra escuchar eso, Javier. Pero, ¿y tu madre?», preguntó, su voz temblorosa. «No sé qué pasará con ella ahora, pero estoy dispuesto a enfrentar lo que venga, siempre y cuando estemos juntos», respondió, sintiendo la certeza de que había tomado el camino correcto. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil. La ruptura con doña Elena no sería fácil de sobrellevar, y las consecuencias de sus acciones dejarían cicatrices. Sin embargo, sabían que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera presentarse. Javier y Laura se abrazaron, con la firme decisión de reconstruir su vida juntos, sin importar lo que el futuro les deparara. El sol brillaba con intensidad sobre la ciudad, iluminando un nuevo amanecer en la vida de Javier y Laura. La confrontación con doña Elena, la madre de Javier, había dejado cicatrices en sus corazones, pero también había sembrado la semilla de un renacer. Con cada día que pasaba, la pareja se esforzaba por reconstruir su matrimonio, aprendiendo a enfrentar juntos los fantasmas del pasado y los desafíos del presente. Laura, quien había sido víctima de las manipulaciones de doña Elena, ahora se encontraba en un proceso de sanación. Las lágrimas que había derramado durante los últimos meses, y sobre todo en la dolorosa revelación de la mentira del cáncer, comenzaban a secarse. Javier, por su parte, se sentía más decidido que nunca a proteger a su esposa y a construir un futuro en el que la sombra de su madre no tuviera cabida. La decisión de elegir a Laura sobre su madre había sido un acto de valentía, pero también conllevaba un peso emocional que ambos debían aprender a llevar. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Javier tomó la mano de Laura. Era un gesto simple, pero lleno de significado. «Quiero que sepamos que somos un equipo», dijo, su voz temblando ligeramente.
Lo que pasó con mi madre fue devastador, pero no quiero que eso nos defina. Quiero que nuestro amor sea más fuerte que cualquier mentira que haya existido. Laura sonrió, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. Yo también lo quiero, Javier, pero debemos ser honestos entre nosotros. No podemos dejar que el pasado nos persiga. Necesitamos hablar sobre lo que sentimos realmente. La conversación, aunque difícil, se tornó un espacio seguro para ambos. Hablaron sobre las inseguridades que habían surgido, las dudas que habían alimentado la distancia entre ellos. Javier confesó su miedo a perder a Laura, a no ser lo suficientemente bueno. Laura, por su parte, reveló cómo las acciones de doña Elena habían afectado su autoestima y su percepción de su lugar en la familia. A medida que compartían sus vulnerabilidades, la conexión entre ellos se fortalecía. La sinceridad se convirtió en el pilar de su relación, y cada revelación era como una capa de miedo que se desprendía, haciendo lugar para la confianza y el amor. Sin embargo, el eco de las manipulaciones de doña Elena seguía presente. Aunque Javier había cortado la relación, su madre no se rendiría fácilmente. Sabía que su hijo era sensible y que, en el fondo, aún había una parte de él que la consideraba su madre, a pesar de sus acciones. Doña Elena se sentía traicionada y decidida a recuperar el control de la situación, aunque eso significara recurrir a nuevas artimañas. Mientras tanto, en su soledad, doña Elena reflexionaba sobre sus decisiones. Había creado un caos que no solo había dañado a Javier y Laura, sino que también había destruido su propia relación con su hijo. La idea de perderlo era insoportable. En su mente, la manipulación parecía ser la única forma de mantenerlo a su lado. Pero la realidad era que había perdido su confianza. Una noche, mientras contemplaba viejas fotografías de Javier, sintió una punzada de nostalgia. Se dio cuenta de que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Sin embargo, su egoísmo la mantenía atrapada en un ciclo de justificaciones. No podía aceptar que había fallado como madre y que sus acciones habían tenido consecuencias desastrosas. En ese momento de vulnerabilidad, doña Elena tomó una decisión desesperada. Decidió que no podía rendirse sin luchar. Comenzó a tramar un nuevo plan, uno que la llevaría a intentar reconquistar a su hijo. Con el corazón pesado, se dispuso a poner en marcha su nueva estrategia. Mientras tanto, Javier y Laura continuaban trabajando en su relación. Decidieron asistir a terapia de pareja, un paso crucial para sanar las heridas que doña Elena había infligido en sus vidas. La terapeuta les ayudó a entender que la manipulación y el conflicto familiar no eran su culpa y que debían establecer límites claros para proteger su amor. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, Laura y Javier se sentaron en un café cercano. «Siento que estamos avanzando», dijo Laura, su voz llena de optimismo. «Estamos construyendo algo nuevo, algo que no se basa en el pasado». Javier asintió, sintiendo una oleada de amor por su esposa. «Quiero que sigamos así, Laura. Estoy dispuesto a luchar por nosotros, sin importar lo que venga». Pero las sombras del pasado no estaban listas para dejarlos en paz. Doña Elena, decidida a recuperar a su hijo, comenzó a difundir rumores sobre Laura en su círculo social. La madre de Javier intentaba hacer que la gente viera a Laura como la villana de la historia, y aunque sus esfuerzos no tenían efecto inmediato, comenzaban a sembrar dudas en las mentes de algunos amigos. Laura, al enterarse de lo que estaba sucediendo, se sintió devastada. Era como si las heridas aún abiertas volvieran a sangrar. Sin embargo, en lugar de ceder al pánico, decidió hablar con Javier. «No puedo creer que tu madre siga haciendo esto. Me duele que no pueda aceptar nuestra felicidad». Javier, al escuchar esto, se sintió furioso. «No puedo permitir que esto continúe. Esta vez voy a enfrentar a mi madre de una manera diferente. No se trata solo de mí, se trata de nuestro amor». En ese momento, ambos comprendieron que debían estar unidos más que nunca. Javier se comprometió a enfrentar a doña Elena con firmeza, sin dejarse llevar por las manipulaciones. La relación entre madre e hijo había llegado a un punto crítico, y Javier sabía que debía tomar decisiones difíciles. El epílogo de su historia estaba aún por escribirse, pero Javier y Laura
estaban decididos a que su amor prevaleciera sobre cualquier intriga. La lucha por su relación no había terminado, y con cada paso que daban juntos, sentían que estaban más cerca de alcanzar la felicidad que tanto deseaban. Mientras tanto, doña Elena se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones, sabiendo que había perdido el control de la situación. Sin embargo, en su mente, la batalla aún estaba lejos de terminar. Había un nuevo plan en marcha, y las sombras del pasado aún acechaban a la joven pareja. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. La reconstrucción del amor entre Javier y Laura es un viaje lleno de desafíos, pero también de esperanza. La intriga familiar nunca desaparece por completo, y el futuro siempre trae consigo la posibilidad de nuevas sorpresas.